¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Estamos por iniciar. Hola, gracias. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto, Buenas tardes, Pablo buenas Vargas de tardes. Chile. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Ya estamos por iniciar, ¿eh? Muy bien. Sí, listo. Gabriel Vera, ¿estamos listos para iniciar? Sí, mil disculpas, Listos. tuve un pequeño traspié con mi conexión a internet. Pero buenas noches a todos, le doy la Buenas bienvenida a todos nuestros asistentes, gracias por estar acá hoy día. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros webinars en esta serie de ciclos de conversación internacional, donde reunimos gente de naciones hermanas como son Colombia, Chile y México. En primera instancia quiero presentar a Adriana Bakerlin, que es directora general de consultoría educativa IDEI, quien les va a dar la bienvenida inicial. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Les doy la bienvenida a este webinar, que es parte de una serie de webinars que estamos teniendo, OGR, con IDEI, Consultoría Educativa IDEI, que es somos sus aliados aquí en México. Y pues bueno, espero que lo disfruten mucho, que les ayude mucho a ver toda esta realidad que nos toca asumir, ¿no? En este momento sobre la innovación tecnológica, sobre pues este modelo que ya cambió, que ya tiene que ser diferente y que pues nos agarró desprevenidos, pero tenemos que dar pasos cuánticos para llegar al lugar donde la vida nos requiere en este momento. Pues los dejo en muy buenas manos y que disfruten mucho esta plática. Gracias, Adriana. Bueno, para quienes no nos conocen y es primera vez que están con nosotros, Open Green Road es una compañía basada en Chile que busca, básicamente llevamos alrededor de 10 años intentando reducir la brecha social, educacional y económica de los países de Latinoamérica. Pueden seguirnos y encontrar más información acerca de nosotros en www.opengreenroad.com o seguirnos simplemente en LinkedIn en Open Green Road. Bien, hoy día estamos con una persona muy, muy interesante que nos viene a hablar acerca del título de este webinar, ¿cierto? Cómo construir un ecosistema tecnológico educativo, ¿cierto? A quienes son parte de una comunidad educativa hoy día. Yo creo que es un tema muy, muy interesante, muy en boga y definitivamente que va a tener que estar en la caja de herramientas de cada uno de nosotros, quienes formamos comunidad educativa. Y ella es Else Shonduve, corrígeme Else si dije bien tu nombre y apellido. Ella es coach de robótica educativa, líder de proyectos de innovación y transformación digital en instituciones educativas a través de Google for Education. Bienvenida, Else. Antes de darte la palabra, quiero explicarles brevemente la estructura de este webinar. Inicialmente, Else nos va a hacer una pequeña presentación. Luego de eso vamos a conversar al respecto y vamos a dejar absolutamente abierta la posibilidad de que ustedes nos puedan hacer preguntas. Queremos llamarlos a la discusión, al debate. Pueden dejar todas sus preguntas aquí en el chat o levantar la mano a través de la aplicación. Así es que, sin más preámbulo, bienvenida, Else. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Yo creo que una de las bondades que ha tenido este efecto de la pandemia es poder reunir personas en distintos países y comentar acerca de lo que nos preocupa, ¿no? Que en este caso es la educación.
cómo podemos lograr que la educación siga avanzando a pesar de la situación actual, pero también hay que ir pensando cuando termine esta pandemia, qué es lo que vamos a lograr. Entonces, la finalidad de la charla finalmente es esa, ¿no? ¿Cómo voy a construir un ecosistema tecnológico educativo después de esta pandemia o durante la pandemia? Como bien dijo Adriana, nos tocó por sorpresa, nos hizo movernos de nuestra zona de confort, pero ¿qué tanto planeamos, qué tanto estamos pensando en cómo conservar esa comunidad que ya se acaba de crear? Excelente, Else. Cuéntanos, ¿te gustaría partir por algún tema en particular? O iniciamos en el fondo, podemos lanzar algunas preguntas. Me encantaría, eso sí, en otras veces lo hicimos, algunas preguntas a la gente que está asistiendo hoy día para iniciar el debate también. Muy bien, me parece bien. ¿Qué tal si empezamos con preguntarles qué se imaginan que es un ecosistema tecnológico educativo? Perfecto, nos encantaría escucharlo. Si quiere levantar la mano a través de la aplicación o simplemente dejar sus preguntas o sus pensamientos a través del chat, nosotros los vamos a ir leyendo y evidentemente vamos a darle muchísimo hilo a esta conversación. Quisiera primero, aprovechando que estamos mirando el chat, gente que ya nos saluda desde varias partes, ¿cierto? Hay gente que nos saluda desde Santiago de Chile, donde estoy yo particularmente. Antonio José Rincón también nos saluda, Orlan Rodríguez. Los invitamos particularmente a reflexionar un poco acerca de lo que nos decía Else. Dejamos abierta ahí la posibilidad. Mira, okay, Else, sí. Perdón, adelante. No, dale, sí, adelante tú. Mira, qué interesante que digan que son herramientas educativas disponibles para una comunidad educativa. Bien, a ver si por ahí van ocurriendo, van poniendo cuáles son los elementos esenciales que debe tener un ecosistema educativo a través de la tecnología. Nos saludan desde Colombia también. Bien, se hicieron presentes, no solo de Chile y México. Bien. Es interesante esto, Else, desde el punto de vista de cómo las comunidades educativas necesitan construir, de alguna manera, el set de herramientas que van a utilizar para desplegar sus recursos pedagógicos, ¿cierto? Como apoyo para que los estudiantes puedan recibir la educación que obviamente están requiriendo al concurrir a cada una de esas comunidades, ¿cierto? Entonces, a veces caemos en un error, y esto es impresión mía, a lo mejor tú lo puedes corregir en base a tu experiencia, pero caemos en el error de pensar que como comunidad necesitamos una gran herramienta o la herramienta para resolver todos los problemas que tenemos o potenciar a lo mejor todas las iniciativas, proyectos, etcétera, que tenemos como comunidad educativa. Y al parecer no es lo que el enfoque que a lo mejor deberíamos. Exactamente. Las herramientas son el medio, pero estamos olvidando también muchos de los elementos que nos ayudan a que este ecosistema crezca, porque no se puede quedar en el uso de una sola herramienta. Entonces tenemos que considerar quiénes son los participantes, ¿no? Quiénes son los principales promotores del uso de esta herramienta. Siempre hemos pensado que con tener un dispositivo en el salón de clases, ya con esto queda como cubierta, ¿no? Con una palomita el uso de tecnología en el aula. Y detrás debe de ir un enorme trabajo de planeación, de orientar los materiales, orientar la herramienta hacia una estrategia educativa, ¿no? Debe estar basado en un objetivo de aprendizaje y entonces te va a dar por sí solo la posibilidad de que no sea una sola herramienta, sino que utilices varias. Alguna para la apertura de la clase, otra para el desarrollo, otra para el cierre, incluso va a ser una pequeña evaluación. Entonces, cerrarse a una sola herramienta creo que no cumple con todos los requisitos. Definitivamente. Else, quisiera aprovechar de leer un par de comentarios que me parecen interesantes acá en el chat. Elena Vera Echeverry, por ejemplo, dice desde Colombia, es una forma de relacionarnos todos dentro del ámbito educativo, donde todos dependemos de todos para alcanzar un mismo objetivo y teniendo como medio las herramientas tecnológicas. Interesante esa codependencia, ¿cierto?
en donde todos interactuamos para resolver un objetivo común. Exactamente, ya ahorita en estos tiempos todo el trabajo es colaborativo, ¿no? Siempre estamos hablando de que los alumnos deben de cumplir o deben alcanzar las habilidades del siglo XXI y a veces como profesores directivos se nos olvida que nosotros también debemos de cumplirlas, ¿no? Debemos de buscarlas y justamente la colaboración es lo que hace que estos tipos de ecosistemas o de plataformas crezcan. Mira, a propósito de eso, Else, yo creo que todos hemos experimentado de alguna manera este panorama, ¿cierto? Donde observamos que existen ciertas brechas de conexión, por decirlo así, o brechas de conocimiento, de habilidades, de parte de los mismos ecosistemas, ¿cierto? Los participantes de los ecosistemas educativos para alcanzar el uso óptimo de esas herramientas, ¿cierto? Que están conformando ese ecosistema tecnológico. Por ejemplo, aquí Orlan Rodríguez dice, equipos docentes empotrados con la tecnología, ¿cierto? Que tengan un encaje adecuado para que puedan hacer uso de esa tecnología de la mejor manera, ¿no? Sí, no se puede nada más tomar la herramienta y lanzarlos a los alumnos, ¿no? Se tiene que hacer toda esa planeación, el profesor tiene que capacitarse, debe de tener como una finalidad o un objetivo muy claro de qué es lo que quiere lograr con los alumnos. Y también una parte que es muy importante, la retroalimentación, que difícilmente llegamos a. Siempre se lanza la herramienta, los alumnos la utilizan, tenemos unos productos bellísimos como un video, a lo mejor una presentación o algo más llamativo, pero difícilmente el profesor llega a la retroalimentación del alumno. Y es una parte muy valiosa, no nada más en el sentido motivacional, sino también en la parte evaluativa. De todas formas. Mira, Montserrat Santelices nos cuenta, dice, conectar la tecnología con la comunidad educativa, no solo con los computadores u otros dispositivos, emplear aplicaciones educativas en este proceso para poder evaluar y monitorear. Y Pablo Vargas abajo nos cuenta, dice, contar con un equipo de profesionales que estén formados en tecnología, ¿cierto? A propósito de esta instauración de las herramientas que tú dices, Else, que reciban el feedback, evidentemente, calificado, por decirlo así, ¿cierto? Quienes implementan las herramientas te entreguen el feedback correspondiente para que como comunidad puedas hacer algo con eso y obviamente ir cerrando estas brechas tecnológicas, formando a la gente que está participando de esta iniciativa también, ¿no? Sí, se puede. Uno de los temas muy importantes ahorita en estos tiempos, no nada más es utilizar la herramienta, planearla y lograr la estrategia de aprendizaje. Una cosa que es muy importante es analizar los datos que está arrojando la plataforma o en este caso el ecosistema. No puedes decir que es un programa de éxito hasta que no hayas medido el antes y el después, o el antes, el medio y el después. Creo que el análisis de datos es algo que nos puede orientar al paso siguiente, ¿no? Si hay algunos faltantes, hay algunas deficiencias, qué es lo que tengo que modificar y hacia dónde tengo que ir. En ese sentido, Else, parece ser que la planificación y la ideación de un proyecto previo a la instauración o a la conformación de un ecosistema es súper importante, ¿cierto? Es bien trascendental planear de manera interdisciplinar, si es que se puede, ¿cierto? Al interior de la comunidad, cómo llevar adelante, quizás de manera escalonada o directa, cuéntanos todo acerca de tu experiencia, cómo llegar a implementar un set de herramientas tecnológicas que permitan potenciar la actividad de los docentes, de los administrativos, de los estudiantes, ¿no? Sí. Yo he estado trabajando con la plataforma de Google a partir del 2016 y la verdad fue un experimento, lo acepto, aprendimos sobre la marcha. Fue una experiencia, la verdad, muy enriquecedora porque nuestro proyecto tenía un alcance corto y logramos llegar mucho más lejos de lo que nos pudimos imaginar, porque justamente hicimos un muy buen planteamiento de los recursos, ¿no? Finalmente la institución tiene que estar preparada tecnológicamente, todo lo que es infraestructura para recibir un número determinado de dispositivos, ¿no? Tiene que preocuparse por
cómo es la personalidad de la institución y cómo se puede adaptar la plataforma a la institución, no al revés. No se trata de que el colegio pierda su identidad. Creo que ha sido como el temor de muchas escuelas para dejar la escuela tradicional. Claro, ahorita en tiempos de pandemia ya no aplica, pero muchos resistieron al cambio por perder como esa esencia de la escuela tradicional, ¿no? Sin embargo, una plataforma, por ejemplo, como G Suite para la educación, te permite utilizar un gran número de herramientas y que se puedan adaptar a tus procesos, a tu personalidad, a los participantes. Entonces, no se encasilla ni al alumno, ni al profesor, incluso los padres de familias pueden intervenir, y todo de acuerdo al objetivo de la institución, no al objetivo de Google, sino a lo que la escuela quiere lograr. Claro, finalmente las herramientas son eso, ¿no? Tienen que estar a disposición de las necesidades o de cumplir los objetivos de la institución en donde se implementa. Mira, como pequeño paréntesis, nosotros en Open Green Road desarrollamos algunas herramientas que eventualmente complementan algunos aspectos, ¿cierto?, de la labor docente, de la labor administrativa, de la educación de los estudiantes. Y nos surge muchísimo en la relación que nosotros tenemos con las distintas comunidades educativas, justamente este tipo de conversaciones, ¿cierto? Oye, pero yo ya utilizo una plataforma paralela que hace A, ¿cierto? Digamos un LMS. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, utilizamos tecnología por ejemplo, aprendizaje adaptativo en algunos casos, tenemos contenido desarrollado, etc. Y de alguna manera es un trabajo, yo creo que intensivo de alguna manera, para nuestra relación que sostenemos con esas comunidades, pero también de cada una de las comunidades en hacerse consciente de que no solo necesitan una herramienta, ¿cierto? Que el hecho de que alguien utilice un LMS no lo limita a utilizar una aplicación que, no sé, por ejemplo, muestra la disponibilidad de salas dentro del establecimiento, o una plataforma de contenidos que está dedicada a la evaluación y a ahorrar tiempo a profesores, ¿cierto? Entonces, es súper interesante ponerlo en una óptica en donde las comunidades pierdan el miedo, quizá, a desarrollar, y por eso el nombre de este webinar, ¿cierto? Cómo planificar para llegar a un punto en donde este set de herramientas, que pueden ser tan complejo o tan simple como queramos, ¿cierto? Utilizando G Suite, algunas de las herramientas nuestras, por ejemplo, como Aprendo Libre, Puntaje Nacional, etc. Algunas herramientas, algún LMS a medida, inclusive, etcétera, o solo contenido que los mismos profesores desarrollan eventualmente y que se almacenan deberían almacenarse en algún sitio, conversen de manera que se cumplan esos objetivos y se conforme esta especie de ecosistema a la medida, como decías tú, ¿cierto? Yo me interesa usar G Suite en este aspecto, me interesa utilizar esta otra herramienta en este otro aspecto, ¿cierto? Sí, la forma en que se desarrolla, pues obviamente tiene que estar esos contenidos, esas presentaciones, esos videos, planes de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que vamos a terminar esta etapa con un enriquecimiento fabuloso de todo lo que es la educación, lo que nos había detenido por mucho tiempo, cuando pocas empresas como Open Green Road, que se dedican a tener contenidos en línea, que sean accesibles, entendibles para los alumnos, ¿no? Antes nos costaba mucho trabajo encontrar material que valiera la pena o material que se adaptara a mis necesidades. Entonces, ahorita ya es así como, puedo utilizar, así como decíamos al inicio, ¿no? Yo puedo utilizar Open Green Road a través de una plataforma como G Suite, que me permite hacer las ligas, que me permite evaluar, que me permite estar comunicado no nada más con mis alumnos, sino con todos los padres de familia, enviarles
un resumen de lo que están haciendo sus hijos en la plataforma, que se hace de forma automática, que no implica más trabajo al profesor. Entonces, sí hay que empezar a planear, ¿no? Crear una estructura, crear un equipo que vaya a tener como la responsabilidad de un proyecto o de las diferentes etapas que vaya a tener este proyecto. Y no nada más el tema de la capacitación, sino cuáles estrategias son las que me van a permitir aumentar el uso de esa herramienta. ¿Cuáles estrategias como colegio me permite comunicar a los padres de familia lo que estoy haciendo o lo que pretendo lograr con esta educación? Y lo repito, educación a distancia, educación híbrida o educación presencial. Mucho se habla de que los alumnos cuando regresen al salón de clases no van a ser los mismos. Yo no puedo imaginar que un niño que ha estado durante 8 o 9 meses detrás de una computadora haciendo una serie de actividades interactivas, teniendo contacto con sus compañeros a través de una computadora, perdón, regrese al salón de clases a sentarse en su banca y voltear a ver al profesor al frente. Eso ya no va a pasar. Entonces sí hay que empezar a planear qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las etapas para poder desarrollar. Definitivamente, yo creo que coincido contigo. Yo creo que ninguno de nosotros va a ser el mismo después de todo esto, evidentemente. Quisiera poner un paréntesis y leer un comentario de Andrés Henao, que nos dice acá, si la escuela está, o puede estar, entre paréntesis, en la nube, ¿el aprendizaje sucede en esa nube? Es decir, donde aprendemos en la herramienta, en la nube, o en la aplicación, o en la realidad, o en el mundo. Es bien, ¿cómo decirlo?, trascendental las preguntas de Andrés, ¿cierto? Ponen como un poco en jaque los paradigmas de la educación, evidentemente. Entonces, yo creo que ese es un llamado interesante, así como dices tú, Else, que los niños no van a ser los mismos cuando vuelvan a clase, y probablemente las estrategias que antes funcionaban, o que en pandemia mismo funcionaban, eventualmente en una educación mixta no funcionan, ¿cierto? Parece ser que todos los modelos son diferentes, ¿no? Perdón, pasé a llevar ahí un cable. Todos los modelos son diferentes y tienen sus propias complejidades, ¿no? Tienen que ser abordados en ópticas distintas, y por eso la planeación de la que tú hablas es tan importante, ¿cierto? ¿Cómo entiendo mi personalidad como institución? ¿Cuál es la personalidad de mi ecosistema de estudiantes? ¿Cuál es la personalidad de mis docentes? ¿Hay brechas digitales que cerrar o no? Etcétera, ¿no? Entonces, un poco perderle el miedo a formar ese ecosistema complementario de herramientas, de tener los equipos, como dices tú, de definir el objetivo. Y evidentemente no hay una fórmula dada, me imagino, ¿no, Else, para llegar a ese éxito? Así es, yo creo que nadie nos imaginábamos que iba a pasar esto, ninguno podríamos imaginarlo, y así estamos. No sabemos qué va a pasar cuando regresemos a las aulas, ¿no? Pero yo creo que si algo nos ha enseñado esta situación es a tener una adaptación, ¿no? Una mente libre para poder adaptarnos a las situaciones. Y una cosa muy importante, el colaborar. Porque antes estábamos como muy encerrados en mi clase, en mi salón, tal vez compartía un poco con mi compañera, que más o menos dábamos la misma clase, pero ahora se ha visto cómo se han ayudado los profesores en el tema de la utilización de la tecnología. Entonces se ha generado una comunidad, ¿no?, que puede fortalecer ese ecosistema. Y deteniéndome un poquito a contestar la pregunta, bueno, el comentario de Andrés, me parece muy importante que tomemos en cuenta que los seres humanos aprendemos de distintas formas. No podemos decir que solo vamos a aprender en la nube. No podemos dejar de tener esa interacción social, esa interacción afectiva que también nos está formando y que también estamos aprendiendo de ahí. Y de las situaciones difíciles y del entorno que me rodea. A lo mejor es, no sé, las paredes me hablan, cómo estoy relacionándome en este tiempo de encierro, ¿no? ¿Cuánta gente estoy viendo? ¿Cómo estoy compartiendo con ellos? Y yo creo que a pesar de que se ha distanciado la parte social de los niños con sus compañeros de clase, ¿no?, que se construye mucho ahí, yo creo que nos ha regresado a tener una convivencia familiar que también ha sido muy enriquecedora.
definitivamente. Yo creo que volvimos a conocernos, ¿cierto? Al interior de la casa. Sí. Es interesante ese fenómeno. Hay que saber aprovecharlo, que creo que es bien interesante para todos. Yo creo que si es que volvemos a las actividades presenciales, ¿cierto? Yo creo que va a haber cierta intermitencia y vamos a ir y volver y migrar entre modelos, y esto nos muestra una vez más que el mundo es súper dinámico y que nos vamos a tener que ir adaptando a distintas situaciones constantemente, ¿cierto? Y en ese sentido, a pesar de que hoy día todo se comprime tanto y hay que reaccionar tan rápido, ¿cierto? La instauración de estos ecosistemas al interior de las comunidades educativas, de armar estas herramientas, diseñar cómo las voy a implementar, etcétera, toma tiempo, ¿no? Hay veces en que las comunidades tienen expectativas altísimas sobre que estas herramientas rinden ofrecen un rendimiento altísimo también muy rápido, ¿cierto? En lugar de darle tiempo de que se asienten en la comunidad, la gente la utilice bien, ¿cierto? Y alcance su máximo potencial. Sí, una de las grandes preguntas que nos hacen las instituciones es, si yo quiero lograr la certificación como Google Reference School, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me tardo? Y vuelvo así al mismo comentario del inicio. Depende la personalidad de la institución, depende cómo están trabajando. Yo te puedo platicar que estoy atendiendo, por ejemplo, ahorita una escuela de educación personalizada, que es muy estructurado su material, es muy estructurada su forma de trabajar, igual de manera individual o de manera colectiva, tienen sus espacios para ambos desarrollos, y tienen como todo tan resuelto en su metodología, que lo único que hicimos fue montarla en el G Suite, ¿no? Entonces han avanzado de una forma que ni ellos se imaginaban, y no, digo, sin aventurarnos así una fecha límite para decir, no, en 3, 4, 5, 6 meses, tomando en cuenta como la experiencia y la práctica que los profesores están tomando durante este tiempo, un proceso que llevaba entre año y medio, ahora es muy factible que se logre entre 6 y 8 meses, ¿no? Wow, súper interesante. Mira, pasa que yo creo que a los colegios o establecimientos educacionales les debe haber pasado algo muy similar a lo que le pasó a algunas empresas, ¿no? En donde había cierto entramado o andamiaje tecnológico o de procesos que permitía una rápida migración hacia el modelo virtual o al modelo a distancia. Y en algunos establecimientos, como dices tú, quizás no saben que están más preparados de lo que creen para poder adoptar estos enfoques híbridos, remotos, etcétera, y variar entre ellos de manera bien dinámica. A veces un poco esa distancia o ese prejuicio no están fundados, y los establecimientos tienen la expertise y tienen personas ahí que saben muchísimo y que pueden aprovechar en ese sentido. Sí, definitivamente los equipos tienen que estar formados por aquellos líderes que tienen ese espíritu innovador, ¿no? Si pensamos como en la curva de implementación de tecnología, por ejemplo, siempre tenemos a los innovadores que son los primeros que prueban la herramienta, son los primeros que están investigando, algo sale en el mercado y son los primeros. O sea, no preguntan, no analizan, simplemente se van a la experiencia, ¿no? Del uso de esa herramienta, de esa estrategia y demás. Le siguen personas que dan un poquito más de tiempo, que son los visionarios, que de acuerdo a la experiencia que tuvieron los innovadores, me espero un poco más, analizo qué es lo que está sucediendo, me sirve, no me sirve, y se lanzan. Sin embargo, tenemos la mayor parte del grupo está dentro de los pragmáticos y dentro de los conservadores, ¿no? Yo les hago una analogía con esta curvita, porque un día lo estaba explicando para mi hijo, ¿no? Y yo decía, mira, imagínate que son unos niños que están subiéndose que cae un árbol, ¿no? Y el innovador va a llegar y se va a subir. No lo va a pensar, no importa si se cae, eso no entra en su mente. El visionario se va a detener por menos de un minuto, va a analizar las ramitas, cuántas ramas, por dónde se sube, y lo va a hacer, ¿no? Va a seguir al visionario. Sin embargo, los pragmáticos, esos son más analíticos, van a estar viendo si me subo o no me subo, me voy a esperar un ratito a ver quién se cae
y entonces yo ya puedo tomar la decisión de subirme. Los conservadores les lleva un poco más de tiempo, se están debatiendo entre se me antoja subirme al árbol, pero ¿qué tal si me caigo? No, necesitan que alguno de ellos, pragmáticos, visionarios, bajen, le tomen de la mano, lo animen y le digan, ven, súbete, esto está muy divertido. Entonces, logramos que esas personas se incorporen en la utilización de tecnología, motivándolos, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy grande de motivación. Y también aceptar que existen los escépticos. Los escépticos es el niño que se va a parar frente al árbol, va a cruzar los brazos y va a decir, yo no me subo. Yo no me subo porque tengo miedo de caerme. Yo no me subo porque no quiero experimentar el subirme a un árbol, ¿no? Entonces, justo este tema de la planeación, de hacer una capacitación, de respetar la identidad de la institución, esos procesos que ya se venían desarrollando, esos procesos que han cambiado con la pandemia, cómo todo eso lo puedo adaptar para que entre como en ese círculo vicioso de utilización o movimiento del ecosistema tecnológico educativo y que yo pueda tener diferentes etapas, donde yo pueda analizar qué es lo que está sucediendo, pensar qué es lo que está dando, tener retroalimentación de nuestros usuarios, que eso es muy importante, porque un ecosistema, una comunidad educativa se forma de muchos participantes con diferentes perfiles, llámese padre de familia, llámese autoridades educativas fuera de la institución, directivos dentro de la institución, el profesor que es el que está al frente y por supuesto nuestros alumnos. Entonces, empezar a tener como toda esta retroalimentación que nos permita determinar qué es lo que se queda, qué es lo que se va, cuáles cosas puedo mejorar y volvemos al uso de la herramienta o al funcionamiento del ecosistema y este círculo virtuoso siempre se va a estar aplicando, ¿no? El analizar, retroalimentar y modificar. Y no, justamente en este tema de tecnología, no podemos quedarnos estáticos porque la tecnología cambia literal día con día, ¿no? Y como toda esta etapa previa a la pandemia, ya sabíamos que el mundo iba a cambiar. 2025, 2030 se planeaba que se tuvieran estos cambios tan radicales. Y todo eso se logró en 5 meses, ¿no? Ha sido un cambio muy dramático. Radical, dramatiquísimo. Else, mira, quiero aprovechar esta conversación en este punto, en el fondo, porque yo sé que tú tenías preparada una presentación. Carlos nos está ayudando para que la podamos proyectar acá y quizás podemos ir retomando un poco el diálogo en torno a eso, si es que se nos escapa algún punto. No sé si estás de acuerdo. Si no, seguimos conversando mientras, no hay ningún problema. Así que... sí, no hay... Prácticamente hemos tocado todos los temas. Revisando yo acá. Sí, lo imaginaba. Buenísimo. No se han perdido de nada. Nuestros asistentes, de todas formas, es probable que después tengan a su disposición esta presentación porque va a contener ahí material interesante que puso Else y que van a poder mirar. Voy a aprovechar de leer acá un comentario de Romina Zambrano. Else dice, así es, se ha creado un ecosistema en la web. Encuentras mucho material para compartir. Encontré genial poder curiosear en los blogs, en todos los colegios, el material con el que trabajan. Guías, cómo enfocan el trabajo con los alumnos, etc. Perdón. Perdí el... dice, no es un copiar o un Exacto. inspirar. Lógico que todo se adapta para lo que se desea lograr con los alumnos. Sí, de todas formas. Es súper interesante que cuando se forman ecosistemas aislados, de pronto, y gracias al internet evidentemente, esos ecosistemas interactúan y eso enriquece muchísimo el mundo, por decirlo así. Sí, fíjate que ahorita estoy participando en lo que es la Academia de Innovación de Google, que es una de las certificaciones que se hace a los educadores, ¿no? En este gran ecosistema que forma el Google for Education. Y me he topado, somos 78 participantes a nivel mundial, ¿no? Entonces siempre estamos como, bueno, al menos yo, a lo mejor no los incluyo, yo estaba cerrada a mi pequeño mundito, mi pequeño universo, y el salir al mundo
en esta academia, porque son 78 participantes de todo el mundo que hablan todos los idiomas, y ellos hablan de encontrarse a tu tribu, ¿no? Personas que tienen el mismo pensamiento que tú, las mismas inquietudes, que tienen un objetivo que es ayudar a la educación en el país, pero entonces te das cuenta de estos ecosistemas aislados, cómo pueden conjuntarse y lograr un objetivo todavía más grande. Definitivamente. Y bueno, cuando se tiene estos objetivos tan grandes como, por ejemplo, lo tenemos nosotros intentando allanar la cancha, ¿cierto? Y reduciendo brechas económicas, sociales y educativas, por sobre todo, ¿cierto? En Latinoamérica. Yo creo que eso mueve al mundo definitivamente, tener una aspiración gigante y alrededor de eso las comunidades se mueven y generan una sinergia enorme, creo yo, sobre todo en la educación, y ahí hay que aprovecharla a través de estas herramientas como G Suite, aprovechar las herramientas como LMS que existen en el mundo, contenido, ¿cierto? YouTube es una herramienta enorme para aprovechar de contenido, etc. Hay una serie de cosas que uno puede ir integrando, ¿cierto? Como parte de las comunidades educativas, como decíamos, para llevar adelante estos objetivos pedagógicos de desarrollo personal, etc. Así es que súper motivante en ese sentido. Quiero leer un comentario de Elena Vera Else que dice: la pandemia ha sido una oportunidad, hemos tenido que replantear las estrategias pedagógicas, vincular los contextos de los estudiantes al proceso de aprendizaje. Hemos trabajado bastante en la motivación, lo que ha llevado a establecer una mejor relación del docente con los estudiantes. Ha habido un mayor acercamiento a los padres de familia, pero por sobre todo en la presencialidad habíamos olvidado, de alguna manera, el ser, y habíamos priorizado el saber. Por lo tanto, el reto será cada vez mayor cuando volvamos a la escuela. Aquí tocan algo súper interesante. Cuando nos falta, lo echamos de menos, ¿cierto? Entonces, en la presencialidad, como dábamos por sentado que iba a estar la persona ahí, nos olvidábamos un poco del ser. Estoy muy de acuerdo en que eso ocurría frecuentemente. Sí, ¿no? Ya estábamos como muy viciados en hacer siempre lo mismo, ¿no? El llegar temprano a la escuela, dar las clases, ir a comer, la familia, las actividades de la tarde, y todo eso se rompió. Y digo, agregando un poco a lo que dice Elena, que es muy interesante, es muy cierto, también cómo los alumnos han crecido en la responsabilidad, ¿no? En la autorregulación, perdón, de ellos ser los actores o los, ¿cómo se puede decir? Que ellos son los que toman la dirección de su aprendizaje. El profesor puede estar ahí, puede dar algunas indicaciones, estar guiando al alumno, pero realmente es él, el alumno, el que está trabajando, el que está aprendiendo, y el que si se distrae 5 minutos se perdió de todo, el que tiene una forma muy fácil de acercarse a su profesor para preguntar. Muchas veces, y esto es una gran maravilla en el uso de Classroom, por ejemplo, que cada tarea te permite tener una comunicación directa con tu profesor. Entonces, si tienes alguna duda, la puedes escribir. Imagínate en un salón de clases con 30 alumnos, el profesor a lo mejor da una explicación, pero ese niño en particular no lo entiende como lo está platicando el profesor. Y a lo mejor es tan tímido que no se anima a preguntar otra vez en el salón porque lo van a tachar, lo van a juzgar, algo le van a decir, ¿no? Y el poder aprovechar estas herramientas que permiten tener tanto una comunicación directa con el profesor como llegar a esa parte de la retroalimentación, donde el profesor pone comentarios, cómo puede mejorar su tarea, donde pone comentarios de que lo ha hecho muy bien, o pone comentarios de que está sobresaliendo. Eso en la parte motivacional, y vuelvo, en la parte motivacional mueve mucho al alumno a seguir responsable, a seguir autorregulando y lograr que ese aprendizaje realmente sea significativo, ¿no? Eso es mucho lo que habla Elena, o sea, cómo puede el alumno ser el propietario de ese aprendizaje. Definitivamente. Creo que de manera, no sé si obligada, pero está ahí. En el fondo el estudiante tiene que tomar esa rienda. De pronto es
es súper libre, ya no tiene más que la restricción a lo mejor de los papás, inclusive los papás a veces pueden estar trabajando, ¿cierto? Y es él el que dirige de alguna manera sus tiempos en su casa, se enfrenta a una serie de, ¿cómo decirlo?, de tentaciones, ¿cierto? El ocio, todo ese tipo de cosas están ahí para la distracción, el divertirse, antes de estar atento a alguna actividad, que es súper sano tener esa diversión y ese ocio, obviamente, pero también es muy relevante que empieza a cobrar valor el autoaprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje autónomo, el ser capaz de dirigir, de recibir algunas directrices de los docentes y ejecutarla uno solo, ¿cierto? Como estudiante. Entonces, yo creo que tiene muchísimo, muchísimo valor. Elce, quería hacerte una pregunta, bueno, un poco englobando todo esto que hemos conversado. En tu experiencia, ¿qué recomendaciones, entendiendo que no puede ser una receta, obviamente, qué recomendaciones podrías entregarle a la gente que hoy día está pensando en estructurar un proyecto o planificar un proyecto de implementación de un ecosistema, armarse de las herramientas necesarias, ¿cierto? Ya sea una o varias, para poder sacarle el máximo provecho a la tecnología y aplicarlo en su contexto educativo? ¿Qué recomendaciones le podrías dar tú? Mira, principalmente es analizar, ¿no?, la situación a la que vamos a llegar o el problema que quiere resolver. Entonces, una vez que tenga como los puntos muy claros, si va a ser, por ejemplo, la educación híbrida o la educación presencial a través de un dispositivo, que esclarezca muy bien sus metas, ¿no? A lo mejor esas metas le definen las etapas, porque no se puede hacer todo en un solo momento. Hay que poner esas metas, ¿no? El poder tener un equipo con las personas adecuadas, que sean los motores de este cambio, de esa transformación que pueda tener la institución, también es muy importante. Y después hay que tener también muy claro hasta dónde podemos llegar, ¿no? Finalmente los recursos, tanto recursos económicos como recursos de tiempo, como recursos de personal, cuántas personas pueden estar participando como líderes en un proyecto como este, es lo que nos marca la pauta, ¿no? Y lo debemos de tener muy claro. La otra sería, por ejemplo, generar una estrategia. Hay que tener una estrategia muy clara de adopción de tecnología, de transformación educativa, porque también es muy importante considerar que no nada más es aprender a usar la tecnología como tal, sino que tenemos que utilizarla con ese fin y debe estar sustentado en una estrategia. Una vez que tengas esa estrategia, la debes de comunicar a tu institución, no la puedes dejar nada más a los alumnos, a los profesores, esa responsabilidad, sino que tiene que ser un trabajo en común, una apuesta en común, incluyendo a los padres de familia. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuáles son las etapas que vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Una de las cosas que me estoy encontrando, por ejemplo, en las instituciones, es que no tienen como unificado ni los criterios de uso, ni cuántas horas se pueden estar los chicos conectados. Todo ha sido prueba y error, ¿no? Pero ya ahora este tiempo ya nos permite tener una unificación del uso de las plataformas, de las herramientas que he elegido y planearlo de acuerdo a la sección. No es lo mismo una clase para secundaria que una clase para preescolar. Y yo creo que va a ser muy necesario, antes de iniciar ya un plan como de regresar a la presencialidad o de hacer una educación híbrida, va a ser muy interesante hacer un diagnóstico de los profesores, ¿no? ¿Cómo están? ¿En qué nivel están en el uso de la tecnología? Para poder satisfacer sus necesidades en el sentido de darles herramientas nuevas que los hagan crecer, ¿no? Que puedan llegar a un nivel más alto. Y bueno, ya lo había mencionado, siempre estar atentos a este círculo del analizar, retroalimentar y modificar. Porque lo acabo de decir hace unos minutitos, un proyecto como este no puede ser estático, siempre tiene que estar creciendo. Y en ese sentido, el G Suite y junto con Google Educación a nivel mundial, tiene una serie de certificaciones que ayuda a que el profesor se vaya desarrollando profesionalmente en este sentido, ¿no? Entonces tenemos las certificaciones de nivel 1, nivel 2, las certificaciones de trainer y de coach, esa es muy nueva,
y que define como estos actores que son los que están moviendo el ecosistema. Los profesores son los que finalmente aplican la herramienta en clase, está el coach que acompaña al profesor, que está dándole esas herramientas para que siga creciendo, le aconseja cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas, y el trainer que viene también a hacer Hola, ¿nos escuchan, cierto? No, a ella no, se le fue el Ahí internet, no, parece. la perdimos, perfecto. Vuelve. Ok, vamos a darle espacio, si es que quieren, bueno, ahora que alguien abrió ahí el micrófono, darle un espacio si es que quieren hacer plantear algún tema. Elce, te perdimos, te estaba abriendo el micrófono en este instante porque parece que hay alguien que nos quiere preguntar algo. Adelante. No, mi nombre es Pablo Vargas y quisiera saber si en algún momento vamos a tener la oportunidad de saber si las personas que están asistiendo a la reunión, alguien más trabaja con el GSET for Education. En este caso, soy yo y Christopher, que somos del mismo colegio que estamos trabajando y formamos parte del departamento. En este caso, yo soy coordinador tecnológico del colegio. Y más que nada entramos a la reunión para empaparnos aún más de esto. Así que si fuera posible que en algún momento conversáramos directamente de eso, agradecería mucho. Genial, yo creo que podríamos abrir un espacio, en el fondo, quizás a través de la comunidad de Open Green Road, o nos podrían enviar sus contactos en el fondo y de alguna manera redistribuirlo entre ustedes. No sé si nos dé el tiempo para conversar aquí mismo entre todas las personas que han interactuado con las plataformas, pero otorgo esa posibilidad, quizás aparece una mejor o ustedes nos pueden proponer alguna de todas maneras, para que logren conocerse, interactuar y de alguna manera compartir experiencias, que me imagino que es algo de lo que te interesa, Pablo, ¿no? Sí, exactamente, es algo parecido. Aparte que igual sería importante porque en este caso, en algunos problemas que hemos tenido, que a veces nos sentimos como nadando solos en esta innovación, porque cuesta mucho que los otros colegios se atrevan a poder hacer cambios sustanciales en la práctica diaria, desde el inicio de la clase hasta el cierre y de todo lo que significa el trabajo técnico-administrativo. Sí, Pablo, yo te invitaría a que formes parte de estos grupos de educadores de Google que se llaman GEG y que hay por ciertas regiones. Ahí se maneja mucha información que es muy valiosa para las instituciones que están utilizando el G Suite, y a veces es más enriquecedor que consultar, por ejemplo, la ayuda, ¿no? O el soporte en línea. Ahí surgen ideas, ahí hay gente que a lo mejor está pasando por el mismo conflicto que tú, o que tiene la misma inquietud de crecer hacia otros terrenos. Ahora, finalmente, una de las situaciones que a mí me pasó cuando yo era coordinadora de tecnología era que yo quería hacer todo sola, ¿no? Y buscaba información y a veces la obtenía y a veces experimentaba y movía un botón y otro. Pero me di cuenta que cuando llegó el Google Partner, ¿no? Porque tuvimos contacto con ellos, ofrecieron sus servicios, la transformación fue más rápida, no se cometen tantos errores, no desgastas a tus profesores en darles una información que no sea verídica o que los tengas experimentando, ¿no? Entonces, finalmente, esa es la función de nosotros que somos Google Partners, el poder guiarlos y resolver todas esas dudas, inquietudes, acompañarlos en el camino para que esto sea algo muy provechoso, pero sobre todo muy amable para todos. Muchísimas gracias, estimada. Gracias a ti, Pablo, por compartir ahí tu pregunta. Acá en el chat te dejan algunos mensajes también, Pablo. Orlan Rodríguez te deja una dirección web ahí donde puedes acceder. Aparecen, entiendo que están reuniendo a los coordinadores, así que ahí es súper interesante que se produzcan estos intercambios ahí en comunidad. Elce, no sé si te gustaría que hiciéramos, en virtud del tiempo, de alguna manera, una especie de resumen, ¿cierto?, de conclusión, con algunos puntos que te gustaría que la gente que hoy día asistió pudiera llevarse, reflexionar y en la práctica también implementar, ¿cierto? Por ahí hay alguna pregunta de alguien
que preguntaba acerca de unas herramientas para la enseñanza de la robótica. Cosas tan prácticas como eso, como algo que puede ser más genérico también. Sí, yo creo que la robótica y la educación STEAM es como la que más ha sufrido este tiempo de virtualidad, ¿no? Que es muy curioso que nosotros en las instituciones, cuando trabajábamos con robótica, era un poquito la constante lucha de que nos hicieran caso, de que es un proyecto que tiene muchos beneficios para el alumno. Lo mismo pasa con la educación STEAM, ¿no? El hands-on learning, cómo el alumno a través de crear, innovar, puede llegar a aprender. Y ahora que estamos en casa, bueno, pues las estrategias son el poder encontrar y compartir material que pueda guiar al alumno en esos trabajos, pero de una manera muy individual, ¿no? Porque no se puede hacer de otra manera. A mí me encanta el tema de la robótica educativa porque enseña mucho a los niños a cómo compartir. Ahí van a resolver el reto del robot, ¿no? Si hay que construir un robot de sumo, cómo se acomodan los engranes, cómo se programa, cuántos giros da, con qué fuerza va a estar trabajando. Entonces, sí es algo que ha pegado mucho porque no puedes trabajar en equipo y como siempre he dicho, colaborar es mucho mejor. 4 cabezas, 3 cabezas piensan mejor que una, pero yo creo que en este tiempo a lo mejor es un poquito más preparar a los alumnos en algo como la codificación, en algo como estrategias para resolver estos retos, un poquito de los diagramas de flujo que a veces no tenemos tiempo para enseñarlos bien a los alumnos. Entonces, enfocarnos a lo mejor en este tiempo en esas estrategias para ya después poder retomar el trabajo en equipo, la construcción, etcétera. Y hay mucho material en el sentido de que el alumno, mediante creatividad, mediante su imaginación, construye un robot con material reciclado, ¿no? O sea, no se necesita tener el kit en casa para lograr esas mismas estrategias que son las que ayudan a los alumnos a destacar en este tipo de herramientas o a lograr el objetivo de aprendizaje, que finalmente es el idear, el construir, el organizar, el tener un objetivo fijo y lograrlo, un reto fijo y poderlo vencer. Excelente, gracias, Elce. Pregunta, acá hay una persona, Juan Díaz, nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué le recomendarías a los maestros que les está costando trabajo acostumbrarse a la tecnología? Los escépticos, eventualmente. Sí. Esa es una muy buena pregunta. Tiene que ver mucho con las personalidades, ¿no? Finalmente, esta situación de educación a distancia, pues nadie nos está apuntando. Es un tema que internamente tenemos que vencer, ¿no? Vencer el miedo, soltar el control. Eso es muy importante. Siempre digo que los profesores somos unos amantes del control. Nos encanta decir a los alumnos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ábranse a la posibilidad de que ahora el alumno nos diga cómo hacerlo. Si no sé utilizar cierta herramienta, les aseguro que va a haber más de un alumno que les pueda ayudar. Yo puedo determinar que sea un alumno, el encargado, el administrador de una herramienta, por ejemplo, como Geniali, ¿no? O una herramienta como Flippity, y que me ayude a hacer los materiales. Es un tiempo para colaborar, es un tiempo para compartir, es un tiempo que debemos de aprovechar que aunque estamos a distancia, estamos muy cerca unos de otros. Interesante ese último comentario, Elce. A veces soltar ese control, permitir la cooperación con los niños hoy día son, yo diría que nuestros mejores profesores en tecnología, y abrirle la posibilidad a ellos también que tomen esa responsabilidad de ayudarnos. Y en el fondo probablemente no hay ningún problema en que alguien no sepa cómo usar alguna tecnología. Evidentemente hay una serie de pasos que tienen que ver con la personalidad, como dices tú, con el contexto,
con las posibilidades, etcétera, pero abrirse a que cualquier persona te pueda enseñar de esto es súper útil. Y yo creo que Google lo promueve, ¿cierto? El tema de la cooperación. Es súper interesante. Nosotros también como comunidad y como empresa lo promovemos, intentando alcanzar objetivos comunes más grandes, ¿cierto? Ayuda muchísimo en abrirse esas posibilidades y dejar que otros nos ayuden a aprender sobre tecnología, que no tiene por qué ser simple, pero es llevadero, ¿cierto? Andrés Henao nos hace una pregunta, yo creo que deberíamos ir terminando con esta probablemente. Dice, ¿qué opinas del uso de redes sociales? Es decir, si usamos Google, ¿por qué no usamos Facebook o Instagram? Sí, la respuesta sería que Google, en sí la herramienta de Classroom está hecha y pensada para profesores. Tienes todas las herramientas y todo, vaya, la estrategia, los pasos a seguir para que se desarrolle una educación tanto presencial como a distancia, ¿no? Tienes ciertamente un muro, ¿no? Como el Facebook, donde puedes mandar mensajes a los alumnos, ellos van a compartir contigo desde la fotografía, el documento, una página web, pero tienes este apartado de trabajo de clase, donde tú asignas las tareas y puedes compartir con tus alumnos distintos materiales, puedes hacer un foro, puedes poner un video, todo con las herramientas de Google para que el alumno lo pueda realizar de una forma como más fácil, ¿no? No te tienes que estar peleando que si utiliza un editor de texto diferente al que tú tienes, no lo puede abrir, su computadora tiene otro sistema operativo y se dificulta para ver o hacer. Entonces, si lo manejamos dentro de la nube de G Suite y tenemos herramientas valiosas como presentaciones, documentos, hoja de cálculo, los formularios, todos esos están pensados para que funcionen dentro sin importar el dispositivo, sin importar el sistema operativo, y nos da como esa facilidad que el profesor siempre está buscando, ¿no? Debe de ser, yo siempre digo, en los menos clics posibles, con unos procesos muy rápidos, ¿no? Y de ahí pasamos a cómo el profesor revisa los trabajos, los tiene en esa plataforma, no tiene que andar buscando en el correo, no tiene que estar buscando en la parte de arriba o en la parte de abajo dónde quedó la tarea del alumno, sino que tiene un apartado muy específico con una fecha y una hora de entrega específica, nos indica qué alumnos no están cumpliendo, quiénes se entregaron con retraso, me permite mandar esos comentarios privados y además me está concentrando las calificaciones en un apartado que así justamente se llama calificaciones, organizado por tarea, por fecha, donde yo puedo capturar la calificación y me permite tener ya un promedio. Imagínate cuánto tiempo le está ahorrando al profesor que todo se maneje dentro de esta misma plataforma y que cubra como todo el proceso educativo. Así está pensado. Y cada año tiene sus modificaciones y le han agregado una infinidad de cosas. Justamente ahora en agosto hicieron 50 modificaciones, ¿no? Al G Suite para la educación. Entonces, es muy interesante toda esta propuesta que hace Google de estar apostando a que la educación llegue a todos los rincones del mundo, sea accesible para todos, porque además es gratuito, ¿no? La plataforma es gratuita. Aprovechando de esta complementariedad que conversamos al principio, Else, me parece súper interesante este enfoque que tiene Google de la plataforma para el profesor pensada en esos pasos, ¿cierto?, de evaluación. Traigo a colación esto, viene un poco de cerca, pero Aprendo Libre, en el caso de las plataformas que desarrollamos nosotros, tiene un enfoque muy fuerte también en los alumnos, ¿cierto? Tiene por una parte también un desarrollo para los profesores, evidentemente, que se complementa perfectamente con el de los alumnos, donde los alumnos tienen una serie de materiales, ¿cierto?, disponibles, una respuesta, etc. Entonces, un poco hablando de esa complementariedad y aprovechando una pregunta que alguien nos hace acá, LC, dice, ¿cómo pueden convivir esos recursos? Los recursos de Google, los recursos de Aprendo Libre, otros recursos de otras plataformas, ¿cierto?, para desarrollar este ecosistema finalmente.
sí se ha hecho un gran trabajo, ¿no? Google está abierto a la posibilidad de que muchas empresas, muchos desarrolladores, muchos emprendedores convivan en esta plataforma, ¿no? Tiene que cumplir con algunos requisitos, obviamente, de supervisión, temas económicos, de investigación de la empresa que lo está fabricando, etcétera, etcétera. Pero finalmente su programación te permite incorporar la herramienta. Está sucediendo que son cada vez más las plataformas que están permitiendo esa unión, ¿no? Que tú utilizas una cuenta de G Suite para ingresar a esa herramienta donde no tenga el alumno que teclear más ni aprenderse una contraseña más, que pueda desarrollar su trabajo en esa plataforma y además le importe las calificaciones al profesor, ¿no? Que el profesor pueda hacer la publicación desde esa herramienta y que pueda tener el resultado del alumno. Es un ciclo que se ha alimentado también mucho en este tema de la pandemia. Súper bien. Quisiera terminar leyendo ahí un par de comentarios simplemente. Montserrat Santelices, Classroom es una plataforma muy sencilla de manejar. Además se pueden incluir otras herramientas como Nearpod y GoFormative Drive. Permite tener todo organizado, exacto. Aprendo Libre también les permite subir a los docentes pruebas propias y evaluarlas dentro de la plataforma. Aprovecho de pasar ese dato. Hola, soy Luis, los contenidos de RA y BR de Google Expedition son libres de usarse, te lo preguntan a ti, Else. ¿Puedo hacer otros materiales didácticos usando estos? Sí, se pueden complementar, o sea, tú puedes utilizar la liga de ese material y lo puedes utilizar. Finalmente, todo lo que está en la plataforma de Google es libre de uso, por así decirlo, ¿no? Buenísimo, genial. Else, quisiera darte las gracias por tu tiempo, por esta conversación. En el fondo espero que haya sido muy, muy nutritiva, ¿cierto?, para quienes nos escucharon. Antes de que nos vayamos, tenemos una tradición de tomarnos una foto a la antigua, pero abriendo las cámaras, así es que quiero invitar a todo el mundo a que por favor abran sus cámaras y Carlos Antonio ahí nos va a tomar una fotografía para que quede ahí en el registro en nuestras redes y ustedes también lo puedan verse ahí en las redes sociales cuando publiquemos esto. Así es que aprovecho mientras tanto de darles las gracias a todos ustedes, a los asistentes, a ti, Else, por compartir todo este conocimiento. Pueden encontrar a Else en sus redes. les vamos a compartir la presentación de Else, así que están todos sus datos si es que quieren contactarse con ella, con nosotros también a través de www.opengreenroad.com. Pueden conocer muchísimo más de las iniciativas que estamos llevando adelante en toda Latinoamérica. Y los dejamos súper invitados para nuestro próximo webinar en alrededor de 2 semanas más, si no me equivoco, para que participen, difundan el mensaje mientras más gente pueda discutir acerca de estos temas y conversar mejor para las comunidades educativas. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Un placer, de verdad. Muchas gracias.